Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Nuevamente, buenos días, tardes, noche, como quieras, por la hora en que tú puedes escuchar este programa. A la hora que lo escuches, te bendigo y declaro que el escuchar estas palabras son de gran ayuda y de gran bendición para tu vida. Agradezco al Padre por ello y le doy gracias. Hoy vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 12. Si tú le prestas atención, todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de la fe. De muchos hombres y mujeres son mencionados en este capítulo que le creyeron a Dios y que por haberle creído estuvieron dispuestos aún a hacer cosas extraordinarias. Aún dieron su vida, pero le creyeron a Dios y estuvieron dispuestos a hacer lo que no todos hacen o hacemos. Sin embargo, la exhortación del autor del libro de Hebreos a estos creyentes y a nosotros en el día de hoy es que prestemos toda nuestra atención a lo que aconteció, a lo que nos narra el capítulo 11 de Hebreos. Y después de esto, y yo quiero que tú tengas tu Biblia a mano y que en la oportunidad que tengas te leas el capítulo 11 de Hebreos para que veas que esta es una continuación de lo que el escritor viene diciendo. Y entonces continúa y dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. He leído Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vuelvo y les digo que el capítulo 11 de Hebreos nos habló, de Abraham, nos habló de Sara, nos habló, por ejemplo, de Josué, nos habló de Abel, nos habló de Moisés, nos habló de esta Rahab, la ramera, nos habló de un número grande de hombres y mujeres que, habiéndole creído a Dios, Dios los usó para hacer obras extraordinarias, maravillosas. Y entonces, ahora nos dice, también nosotros. ¿Cuáles son esos nosotros? Bueno, pues nosotros, los que hemos creído. En ese tiempo se refería a los que habían creído, pero que tenían ciertos problemas, a veces dudas, incredulidades. Entonces, contándole lo del capítulo 11,
les llama la atención y los exhorta hoy a nosotros para que, habiendo oído y habiendo visto, dice, una tan grande nube de testigos. Bueno, los testigos son todos aquellos que el autor de Hebreos menciona en el capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que nos llama y a qué nos exhorta? Uno, dice, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. Vendría la pregunta, ¿a qué peso se refiere? Desprendido de todo peso. Bueno, esto es, podemos decir, desprendiéndonos de toda idolatría, desprendiéndonos de toda religiosidad, desprendiéndonos de las tradiciones, desprendiéndonos de las filosofías, desprendiéndonos de la sabiduría que no viene de parte de Dios, desprendiéndonos de costumbres que venimos arrastrando y que no bendicen al hombre, que no hacen parte de la fe. Y voy a decir aquí esta palabra, desprendiéndonos de suposiciones, porque la suposición no es fe. Él quiere que caminemos en fe. Entonces dice, habiéndonos desprendido. En algunas versiones dice, espera que nos despojemos, ¿sí? Espera que nos despojemos. Pero eso se ve como a futuro. Y en esta versión, en la Biblia Textual 4 dice, habiéndonos desprendido, como quien dice, ya no están con nosotros, ya las dejamos atrás, ya nos las quitamos de encima, habiéndonos desprendido de todo peso. El que va en la carrera, el que camina y corre la carrera de la fe, no debe llevar peso, porque eso impide el llegar a la meta prontamente, o el llegar, de pronto nos quedamos por el mucho peso. Entonces, desprendidos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Qué grandiosa palabra. Estamos llamados a dejar atrás todo aquello que nos impide avanzar, que nos retrasa, y también el pecado que nos asedia. El pecado siempre estará buscando para hacernos caer. Y él dice, corramos con paciencia. Mire usted, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Pero para correr esta carrera, que no debemos ser apresurados, sino llevarla con paciencia, que no debemos desesperarnos, sino llevarla con paciencia. Al correr esta carrera, dice que pongamos los ojos en Jesús. Voy a correr la carrera, voy a despojarme de todo peso y del pecado, pero va a enfocarse mi mirada, mis ojos en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Bueno, aquí dice, es que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe de Cristo es la mejor fe. Esa es una fe que no titubea. Esa es una fe que no duda. Es una fe que está dispuesta a darse. Él mismo se dio y se entregó. Es una fe que está cimentada en la verdad. Bueno, él sabía que su Padre no lo desampararía, que no lo iba a dejar solo, que lo iba a respaldar. Y qué bonito, porque el autor y consumador de la fe, que es Jesús, ciertamente murió, fue condenado. Los hombres dijeron que merecía morir, lo coronaron con una corona de espinas, pero el Padre, el Dios Todopoderoso, dijo,
mientras los principales sacerdotes decían que merecía morir, también los escribas y fariseos, el Señor nuestro Dios dijo, no, merece vivir, y por ello le resucitó al tercer día, y estos que lo coronaron de espinas, el Señor lo coronó de gloria, y lo puso en un lugar de supremacía. El que se entregó por todos, que se humilló hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esto es la justicia de Dios. Esto es el justo juicio de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores, a poner nuestra mirada en Jesús para ser sustentados, para ser afirmados, para ser sostenidos, para que nuestra fe no flaquee. Él nos va a decir constantemente, ánimo, es posible, porque el Cristo que pudo, aquí viene lo maravilloso, hoy habita en cada uno de ustedes que han creído en Él. Él está habitando. Por tanto, el que va a poder verdaderamente es Él en nosotros. Él hace la obra, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos llena de valor, Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos va a decir, pa'lante, no retrocedas. Así termina el último versículo de Hebreos 11. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y en verdad, el que ha creído y ha puesto la mirada en Jesús, no retrocede jamás. Somos invitados por el Señor para que caminemos con el autor y el consumador de la fe, el que le dio sentido a la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. La soporta porque él cree y porque es obediente, porque es dócil, porque estaba viendo a su Padre. Él no veía tanto la cruz, él no veía tanto los clavos, él ni siquiera estaba pendiente de la burla. Su mirada estaba puesta en su Padre, en su Padre. Él soportó la cruz y dice, despreció el oprobio. ¿Qué tanto podía hacer los insultos de la gente cuando él sabía lo que estaba jugándose en ese momento? Y no solamente era su prestigio, claro que eso era lo más importante, ese era el meollo del asunto, también el nombre de su Padre, pero no olvidemos que también nos estaba salvando a nosotros. Él menospreció el oprobio, despreció el oprobio y dice, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y resulta que los que hemos creído en Él, también estamos sentados en ese mismo lugar, porque estamos en Él y Él en nosotros. Qué maravilloso, qué invitación, qué exhortación más sublime que la que el Señor nos hace. Y el autor de la fe nos recuerda, por tanto, ánimo, confiemos, mantengamos nuestra fe sin fluctuar, siempre con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. La bendición de Dios sea con todos y Él nos ayude a mantenernos en la fe. Que en vez de decrecer, vayamos creciendo, porque Él es el autor y el consumador. Muchas gracias damos a cada uno de ustedes por conectarse, por escucharnos, y bueno, en una próxima ocasión estaremos con otro tema de interés general. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas.
Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.